Ay, Sarita, ¿cómo te trabaste este Ouch. chicle? Pobrecita. Es que Ouch. fuimos al parque y en el tobogán se le pegó. ¡Auch! Ay, man, qué barbaridad. ¡Auch! Sarina, ya no te estoy haciendo nada. ¿En serio? ¿Sí? ¡Ah! Ah, ¡Ay, no! Tía, ¿sí? ¿cuándo vendrá la carta del tío David? Ah, ¿la carta del tío David? Ya se tardó mucho. Bueno, recuerda que las cartas se tardan. Así son las cartas, se tardan. Mientras más lejos está el destinatario, más se va a tardar en llegar. Y piensa que tiene que ir y regresar. O sea, tiene que ir, leerla, contestar, regresar. Lleva bastante tiempo. ¿Antes también se tardaba mucho? Se tardaba mucho más. ¿La del apóstol Pablo también? Sí, las del apóstol Pablo también se tardaban. Como la que le escribió a Timoteo, a Tito, a Filemón. Ya han oído de esas cartas, ¿verdad? Sí. Un poco. Ah, bueno. La primera carta a Timoteo, Pablo se la escribió para explicarle y para enseñarle cómo pastorear la iglesia de Éfeso. Timoteo era un joven muy amado por Pablo. Lo amaba como a su propio hijo. Y era pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan la epístola a los Efesios? Sí. A esa iglesia Timoteo llegó a pastorear. Y como Timoteo era un joven, Pablo le escribió aconsejándole. Después le escribió segunda de Timoteo. Esa fue la última epístola que Pablo escribió. Pablo ya estaba muy mayor y la escribió desde Roma. En él le decía que él sabía que pronto iría a estar con el Señor y lo animaba a que permaneciera firme en su fe como un buen soldado del Señor Jesús. Sí. Y luego tenemos la epístola a Tito. Tito. Pablo le escribió al hermano Tito. El hermano Tito era pastor en una iglesia en la isla de Creta. ¿Creta? Creta, así se llamaba la isla. de Creta. Yo sé que suena un poco raro. Hay nombres que suenan raros para nosotros, pero eran comunes en aquel entonces. Pues en esta iglesia había un problema. Había muchos mentirosos. Y siempre han habido mentirosos. El problema es que habían mentirosos en la iglesia. A Dios no le agrada la mentira. A Dios no le agrada la mentira. La aborrece. Para nada le gusta. Pues el apóstol Pablo le dijo: hermano Tito, no permitas que haya mentirosos en la iglesia. Si es necesario, ¡Tápale la boca! tápales la boca, porque no le agrada al Señor la mentira. Luego tenemos la epístola a Filemón. Filemón. Filemón era otro hermano. ¿Recuerdan que antes existía la esclavitud? Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, pues antes existían los esclavos y los siervos. Pues el hermano Filemón tenía un siervo llamado Onésimo. Onésimo. Onésimo era un mal siervo, porque a Onésimo no le gustaba trabajar. Y no le gustaba, así que decidió huir. Se fue de donde estaba Filemón. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Onésimo luego se arrepintió, encontró al Señor Jesús y se hizo cristiano. Se liberó del pecado. Se liberó del pecado. Así que él fue a visitar al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, y le explicó lo sucedido. Entonces el apóstol Pablo escribió una carta a Filemón, explicándole lo que había pasado, que ahora Onésimo era bueno y era cristiano y quería regresar con él. Esta epístola nos enseña que debemos perdonar, ¿sí? No debemos permitir que el rencor esté en nuestros corazones. Debemos perdonar aunque nos hayan ofendido mucho. Y debemos sacar ese rencor de aquí adentro. No debemos permitir que esté ahí. Yo estaba enojada ¿Con quién? por el niño que dejó el chicle en el tobogán. Bueno, debemos perdonarlo también, ¿sí? No debemos permitir que eso exista en nuestros corazones. Al Señor no le agrada. Esa
es la última carta del apóstol Pablo en la Biblia. Luego viene otra carta de la cual no sabemos quién la escribió. ¿En serio? La carta a los hebreos. Hebreos. Hebreos es una palabra que se usa para referirse a los israelitas, al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Sí? Pues esta carta a los hebreos no sabemos quién la escribió, pero podemos saber que era alguien que conocía la historia de Israel. Porque comienza a decirles que así como en el Antiguo Testamento se ofrecían ovejitas en un altar y por un sacerdote, en el Nuevo Testamento Jesús fue sacrificado en la cruz, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí. Jesús fue ofrecido en esa cruz por nuestros pecados. Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero y nuestro sumo sacerdote. Por medio de él ahora podemos recibir perdón en nuestros pecados. Amén. Entonces el libro de Hebreos nos muestra que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Así como cuando hay sol y nosotros debemos ponernos sombras, ¿sí?, en nuestros ojitos, así también cuando estamos parados en un día soleado y vemos a nuestro alrededor, vamos a encontrar nuestra sombra. Así era el Antiguo Testamento una sombra del Nuevo Testamento. Bueno, hay que destrabarte este chicle. Ay. Por favor, Belén, ve por hielo. Hay que zafar esto. Ah.